Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Estamos otra vez ya, pues, listos y dispuestos para empezar una nueva semana en Antonio Te Responde. Bueno, ya sabéis, amigos, que este programa lo emitimos cada día, de lunes a jueves, de 7:30 a 8:30 de la... Perdón, de 7:30 no, de 8:30 a 9:30 de la noche cada día, de lunes a jueves, siempre pues con temas un poco diferentes y presentando pues personas que, bueno, pues que en ocasiones no conocemos. Buenas noches, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Michelle Pérez noches. Luis. Muy bien. Aquí a gusto, en tu programa. Maravillosa. Bueno, yo siempre me encanta cuando hago la primera vez que participo una persona, me gusta que haga una breve definición suya a nivel personal. No tanto que me cuentes si eres licenciado en psicología o eres ingeniero o albañil. Eso no encaja. Sí quiero saber quién es la esencia personal y de Michelle Pérez. La esencia mía, pues yo la estoy buscando desde que nací. Coño, qué maravilla. Es una respuesta un poco atípica, ¿no? Bueno, y de lo que has visto, ¿qué te ha molado? Pues mira, de lo que he visto, lo que me gusta es una inquietud tremenda por el conocimiento. Primero surgió por ahí y después por el autoconocimiento. Y después por la búsqueda de experiencias que tienen que ver con el sentir. Entonces, yo recuerdo que cuando era niño sentía muchísimo. Recuerdo que fui una vez a una novena de la Milagrosa con mi madrina, que me llevaba ella a misa cuando yo tenía 7 años. Y entonces ahí recuerdo que con los cánticos del Salve Regina y mirando los símbolos, mi corazón y mi alma se abría. Lo que pasa es que se me cerró después cuando empezaron a contarme lo que significaban los símbolos. Es decir, los símbolos me abrieron desde que era pequeño a una experiencia mística, pero cuando me contaban el significado, me cerraban a la experiencia. Así que soy como un buscador de los símbolos o un buscador de experiencias del corazón. Oye, pues maravilloso. Oye, ¿y cómo vivías tú eso en tu infancia? Porque muchas veces no se vive demasiado plácidamente uno cuando habla de símbolos, cuando ve esas cosas. ¿Cómo vivías tú eso? Y si tuviste alguna dificultad, me imagino que sí. Bueno, yo pues no lo compartía, claro. Cuando uno es niño, siente las cosas, yo las recuerdo ahora, pero recuerdo cuando mi padre me regaló el tarot de Paul Marteau, que tenía yo 13 años, y ahí empecé a mirar las cartas y al mismo tiempo me regaló un libro de la Feria del Libro que vino aquí en el pueblo, que se llamaba El Kybalión, de los tres iniciados, y después uno que él tenía, que era el Caballo de Troya 1 de JJ Benítez. Esos tres con 13 años me causaron una gran impresión. Y entonces yo recuerdo que lo que sentí era como un miedo, podemos decir miedo, o una incertidumbre de que este mundo no fuera real. Eso lo recuerdo, de que hubiera marionetas que fuéramos nosotros marionetas y que hubiera gente que nos estaba, o seres, que nos manejaran. Y eso me aterraba. Entonces, claro, ahí yo devoraba esos tipos de libros, pero no encontraba respuestas, primero porque los libros eran demasiado esotéricos, no los entendía bien, y entonces lo que ocurrió que buscando eso que está más allá del velo, que podemos decir, Ajá. eso que está más allá del telón, me encontré entonces con la música. Me encontré en casa de mi abuela, había un vecino que tocaba la guitarra flamenca y dije yo, wow, eso es lo que yo siento con los símbolos. Y entonces empecé a estudiar guitarra con él hasta que me dediqué profesionalmente a eso. Hice la carrera del grado superior de guitarra, di muchos conciertos y llegué a catedrático de guitarra clásica del Conservatorio Superior de Córdoba, donde estuve trabajando 7 u 8 años. Así que esa búsqueda de algo más me llevó a la música, pero paralelamente los símbolos siempre estuvieron en mi vida. Oye, hay una cosa que me está sorprendiendo, Michelle, que es un poco que tu padre te regalara con 13 años un tarot.
sorprende mucho, ¿no? Porque no es demasiado habitual que un padre regale ese tipo de cuestiones. Lo habitual es un balón, no sé, una bicicleta, pero un tarot, francamente, nunca se me había ocurrido. Pues la verdad que no era muy normal en él tampoco, porque él no era muy esotérico ni... Lo que sí es verdad que a veces le gustaba ver esos programas que había en la segunda cadena. Me acuerda de esos debates, no sé si se llamaba Del Oso, ¿no? Era Sí, Jiménez de Oso, sí. Jiménez del Oso, entonces a él le gustaba ver eso. Y recuerdo que a él le encantó leer a JJ Benítez, y yo sé que en su juventud, porque yo nací en Suiza, él se fue emigrante allí a Basilea, y allí yo recuerdo que uno de los trabajos que tuvo era limpiar el Godeano, era como, él limpiaba. Y el Godeano es digamos, el edificio que se inventó Rudolf Steiner para hacer el teatro místico de este grupo que él armó de los antropósofos, y que es un grupo muy importante de Europa. Ahora mismo tienen hasta un banco, se llama, el Triodos Bank, por ejemplo, es de ellos. Pero la verdad que no era muy normal que me hubiera regalado eso, pero bueno, algo habría escrito o algo necesitaría mi alma, que él lo intuyó, o lo que sí es verdad es que me regaló el tarot de Paul Marteau, editado en 1930, que era el tarot que se consideraba más fiel al original en esa época. Después ya se demostró que no. Después ya llegó Philippe Camoin y Alejandro Jodorowsky con sus investigaciones, y descubrieron que había otros tarot más genuinos que despertaban más la potencia del alma que otros. Bueno, sí, Jodorowsky realmente pues ha impulsado mucho el tarot de alguna manera. Aquí hemos tenido y vamos a tener alumnos de Jodorowsky, alumnos directos de Jodorowsky, porque es un impulsor, es un renovador, ¿no? Que sería Sí, él fue el primero, digamos, que en el año 2003, 2004, con la publicación por Siruela de su libro, La Vía del Tarot, y su visión de 40 o 50 años de investigación de su alma a través de esos símbolos, nos lo ofreció a todos, ¿no? Entonces todos los amantes del tarot, recuerdo que nos encontrábamos con él, con él. Yo lo iba buscando por todos los sitios que iba dando cursos. Allí estaba yo y hablaba con él y me iba enseñando continuamente, hasta que apareció mi segundo maestro, que fue Philippe Camoin, que fue el que reeditó el tarot con él. Era heredero de una familia del gremio de los naiperos, de una saga de naiperos de Marsella, y Philippe Camoin transmitía en sus cursos los secretos de esa familia. Yo fui el traductor de Philippe Camoin durante 10 años de su libro, y aprendí muchísimo. Y es cierto que el tarot, manejado como una herramienta, como lo expone Jung, ¿no? Digamos, el psiquiatra o psicólogo Jung, él expone su idea de los arquetipos pensando en el tarot. Es decir, nuestra mente, antes del pensamiento, antes de que se nos ocurra cualquier idea, ya seamos de derecha, de izquierda, culto, inculto, sepamos hablar o no, antes hay como un asentamiento de los arquetipos. Serían en Kant se habla de los a priori. Bueno, pues esos a priori, esos arquetipos que van a conformar nuestro pensamiento, serían los 22 arcanos del tarot. Así que el tarot, investigado de esa manera, trasciende el tiempo y trasciende el espacio. Por eso a veces puede despertar capacidades intuitivas más profundas. Lo único que pasa es que el tarot, lo que ha ocurrido en el siglo XX y en todos los siglos, ¿no? Es que como cualquier herramienta se puede usar para ampliar la conciencia o para cerrarla. Como dije de los símbolos de la iglesia, ¿no? Uno puede ir a una misa y la misa como símbolo te abre la conciencia al amor y el corazón, como símbolo. Pero también te lo puede cerrar, porque puede llegar alguien y te dice, no, esto es así, tú tienes que vivir así, y haces esto y haces lo otro, y entonces te cierra también a la experiencia de la vida. Lo mismo con el tarot. Pueden surgir esos tarotistas
que te dicen, te va a ocurrir esto, y esto es así porque yo lo veo. Eso te cierra a la experiencia. El tarot son imágenes que nos abren la conciencia, pero como toda herramienta, como la energía nuclear, la podemos usar en un sentido destructivo o en un sentido constructivo. El Marsella, el tarot de Marsella usado en un sentido constructivo, nos amplía la mente y nos abre el corazón hacia experiencias anteriores a la cultura, a la culturización que hemos tenido. Son anteriores al idioma que hablamos. Así que es una apertura a la esencia más pura de nuestro ser. Oye, entonces el tarot realmente no se está dando a tu juicio. ¿Cuál es tu opinión del uso de está dando al tarot? No, porque hay, yo creo que hay demasiada falla en este tema, ¿no? Demasiado, eh, creo que muchas veces se da un uso adecuado al tarot por lo general. Yo te voy a responder con otro ejemplo, otra pregunta. ¿Se le da un uso adecuado a la Biblia? Pues depende. Hay grandes santos, y cuando digo santos, personas místicos, que han vivido las enseñanzas de la Biblia o de Cristo, por ejemplo, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, ¿no? Ellos usan la Biblia para ampliar su mente hacia cotas insospechadas, porque ellos mismos cuentan que tienen una experiencia de ampliación tremenda de la mente. Pero la Biblia se puede usar para lo contrario, es decir, para cerrar la mente y para esclavizar a las personas. Pues lo mismo el tarot. Entonces hay dos ramas. ¿Qué ocurre? Que generalmente las más visibles son las ramas negativas, ¿no? Generalmente cuando hablamos de San Juan de la Cruz o Santa Teresa, no los vemos. Solemos ver a lo contrario, ¿no? Solemos ver a gente que usa la Biblia o la religión de una manera hipócrita, en el que dicen una cosa y hacen la otra. Y en el tarot ocurre lo mismo. ¿Qué sale por la tele? ¿Qué vende? Pues va a vender en lo que es el tarotismo y el que yo te diga el futuro. El que yo te diga el futuro es muy fácil hacerlo, porque de verdad cualquier persona que tenga un poco de vista y de sensibilidad con la persona que tiene enfrente, si además te paga una buena cantidad de dinero, tú le dices lo que le va a pasar y le pasa. Tiene un efecto hipnótico eso. O sea, Eso que tiene, funciona de alguna manera. Condiciona. condiciona, claro que sí. A Jodorowsky le preguntaron una vez, alguien llegó y le dice, Alejandro, me leyeron el tarot y me dijeron hace unos días que alguien iba a morir cerca de mí y tengo mucho miedo. Y hace Jodorowsky así y mató una mosca y dice, ya ha muerto alguien. O sea, tú vives el símbolo, tú vives el símbolo. Entonces, es verdad que las personas, esos determinados tarotistas, tienen ese poder de convicción, sienten cosas, es verdad que sienten, pero como sentimos todos, porque a ti te llega alguien con la cara demacrada, ¿me entiendo, no? Y dice, ¡ay, que solo estoy, que solo estoy! Pues ya está, no hace falta decir que la ha dejado la mujer, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, vamos, es que, o cualquier cosa, ¿no? Porque también van sacando, ¿no? Hay algunos que te dicen, veo papeles, algo de papeles. Pues yo creo que Antonio y todos los que están aquí tienen algo de papeles fijo, ¿no? Todo el mundo tiene algún papel, ¿no? O todo el mundo se ha enamorado una vez, o todo el mundo lo ha dejado a alguien. Entonces, el tarot, como se creó en su origen, era para transmitir una enseñanza que en su momento era considerada herética, y en esa época, podemos hablar de los siglos X, XI, XII y XIII, en esa época un hereje moría. No era como ahora, que te pueden criticar, hablar mal de ti, pero nadie ve a tu casa a matarte porque tú digas que Cristo era humano y no era divino, o al contrario. Pero en la época sí, en toda la Edad Media sí. Entonces hubo una serie de místicos. Jodorowsky tiene la teoría de que se reunieron grupos de místicos de las tres religiones que, que teníamos en nuestro país.
Entonces eran místicos sufíes, místicos cristianos y místicos judíos. Y cuando digo místicos, los místicos nunca se pelean entre sí, porque el mismo místico ya no es religioso, ya no tiene religión, llega al Dios, a la divinidad verdadera, que es la misma que tiene el místico sufí, el cristiano y el judío. O sea, los místicos cuando se reúnen entre sí, no se pelean para nada, sino se aman, porque siente que cada uno con su religión ha llegado a la esencia pura de la divinidad. Y a la trascendencia, claro. Y a la trascendencia, me imagino. Bueno, Michelle, símbolos para el alma. ¿Qué son símbolos para el alma? Porque tú hablas mucho de ese tema, ¿no? Antes, cuando has puesto tu identificación en Zoom, ponías símbolos para el alma. ¿Qué aporta símbolos para el alma? Bueno, símbolos para el alma es un método y es una forma de acercarnos a los símbolos. Pues vamos, lo primero que hacemos cuando nos dicen un texto o nos dan una frase es analizar las palabras. ¿Qué es símbolo? Símbolo viene del griego simbolión y es muy curioso porque en la antigua Grecia, cuando se encontraban dos personas y hacían un pacto entre ellos, tomaban un trozo de algo y lo partían por la mitad para que cuando se vieran en el futuro unieran los dos trozos y recordaran ese pacto. Pues bueno, teniendo esa teoría, y nos vamos ahora a sumar al platonismo, tenemos entonces lo que decía Platón. Tenemos nuestro aspecto humano, carnal o terrenal, que eso lo toma después el cristianismo y el gnosticismo en los primeros siglos de nuestra era, por una parte, y después tenemos nuestra parte divina o nuestra alma, por otra. Entonces, ¿qué hace el símbolo? El símbolo unifica lo que es la personalidad con el ser que somos. Eso es el símbolo. Y el alma se define muchas veces como el mediador plástico entre lo humano y el ser. ¿Qué es el ser? El ser es indefinible porque el ser solamente es. Si estudiamos filosofía, es el concepto del ser, del ser. El ser solo es. Y más que es, los cabalistas dicen que el ser ni siquiera es, el ser es siendo, el ser está siendo, porque parece que el ser es y es siendo, está siempre siendo, pero siempre es el mismo. Y nosotros somos cambiantes, porque hace 50 años teníamos otro cuerpo, evidentemente. Yo creo que Antonio era distinto hace 50 años. No lo vi, pero lo podemos presuponer, ¿no? No, yo de 50 años no había nacido. Entonces eras una semilla, eras algo, eras distinto. Pero claro, tenías un tamaño pequeño y fuiste creciendo, 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 creciendo. Es decir, estamos siempre cambiando. ¿Qué hace el alma? El alma intenta unificar esos dos aspectos. Y entonces, símbolos para el alma usa los símbolos, ¿vale? Para unificar el ser que somos con lo cambiante de nuestra humanidad. Y entonces, en ese acercamiento llegará un momento dado en el que nos unamos y seamos lo que somos. Y no estemos disociados. Es decir, que no hagamos una cosa, pensemos otra cosa, deseemos otra y amemos otra. Y hagamos otra. Porque, perdón, Y hagamos otra. eso es. Es decir, son los cuatro aspectos del ser que ya están definidos en un arcano del tarot, en el arcano del mundo. Si vemos los cuatro aspectos del ser, tenemos aquí el toro, que en la tradición cristiana sería San Marcos. El toro, perdón, San Lucas. El toro está representando los oros y está representando la materia. Es lo que hago, es la fuerza bruta. El león, que a este sí es San Marcos, está representando nuestra energía, también nuestra energía sexual. Aquí tenemos
el águila que está representando, como vuela por el aire, el elemento aire, y el elemento aire representa nuestros pensamientos. Y el ángel es el símbolo del amor, representa lo que amamos. Y aquí una mujer en el centro, desnuda, danzando, desnuda porque no tiene que tener ningún ropaje, se muestra tal y como es. Entonces, si estos cuatro aspectos danzan al unísono en medio de nuestra quinta esencia más profunda, esto se llama felicidad. Pero imagínate que yo amo a una persona, pienso que me conviene otra, me atrae otra y después no hago ninguna de las tres y hago otra cosa. Eso se llama infelicidad. Entonces, lo que nos puede acercar a tener una personalidad equilibrada es que los cuatro aspectos de mi ser dancen como la mujer del mundo, al unísono. Bueno, ese ejemplo que has puesto del amor es extrapolable para cualquier situación de la vida. Un trabajo, una Para situación. todo, para todo. Imagínate que tengo yo una pasión y digo yo, vale, pero esa pasión no me da dinero. Y ahora hago otro trabajo que mi mente o la cultura me dice que me da dinero. Y después tengo otros deseos y después hago otra cosa, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Cuando uno comienza a trabajar en algo que tiene pasión, aunque no le dé dinero al principio, después podrá vivir de eso, aunque no sea rico, pero será feliz. ¿Y cuánta gente conocemos que ejerce una profesión porque le daba dinero, pero no le gustaba y después termina siendo infeliz con dinero, pero infeliz? Eh, Entonces, al, lo bueno, al hilo de lo que estás diciendo, Michel, hace unos años, me acuerdo, esto creo que nunca lo he comentado, se juntaron un grupo de graduados de una universidad americana, sabes tú que los americanos hacen estadísticas de casi todo o de todo, y bueno, cada uno escribía realmente a qué se quería dedicar una vez, no sé si era Harvard o sea, no sé, era una universidad de Stratford, no sé, no me acuerdo qué universidad era, pero era una universidad prestigiosa, ¿no? Entonces dijeron qué quieren hacer ellos después, ¿no? Pues cada uno hacía, pues creo que un porcentaje muy importante habló de hacer cosas de su vocación, ¿no? Bueno, pues a los 30 o 20 años, no sé, al tiempo, se juntaron y aquellas personas que estaban trabajando en su vocación, creo que el 90% se habían hecho millonarios, ¿no? Y el 10% eran infelices, ¿no? Eran millonarios felices, ¿no? Los otros mm, eran millonarios infelices, ¿no? Digo un mm, poco esto porque creo que al hilo de lo que estás diciendo es oportuno remarcarlo, recalcarlo, para que veas que está comprobado científicamente, no científicamente, está comprobado estadísticamente este campo, ¿no? pues sí, Bien, totalmente. sí. Bueno, cambiando un poco de tema. Bueno, hay una cosa que me ha gustado mucho, que nunca lo había visto yo de esa manera, ¿no? Que es la mujer desnuda. La mujer desnuda, lo que habla un poco para que la desnudez habla de pureza, ¿no? Es así, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, al hablar de pureza, de alguna manera, eh, eh, al hablar de pureza, se desnuda de alguna manera para que sea más integral al todo, ¿no? No sé si me he explicado. Cuando los símbolos aparece alguien muy vestido, Ajá, en- es alguien que necesita muchos ropajes o que quiere esconder lo que verdaderamente es. Y si simbólicamente aparece desnudo, es que no necesita ningún ropaje, ¿no? Es como que eh, se muestra perfecto. naturalmente tal y como es. Pero es curioso que la última carta, que es el arcano 21, sea una mujer. Es decir, nos está diciendo ya que la experiencia a lo que tenemos que llegar es a la feminidad, no a ser mujeres, sino a la feminidad. Es decir, en el taoísmo sería que domine un poco la energía yin. La energía yang, la energía masculina, el yang,
es expansivo y lo que busca es siempre objetivos. Siempre va a necesitar nuevas metas, nuevos objetivos. Evidentemente eso hay que tenerlo, pero siempre debe de ir un poco más la energía yin, que es la que no busca nada, es la que recibe lo que hay sin esperar nada a cambio. Eso de recibir sin necesitar nada, esa actitud es la que nos puede dar la verdadera felicidad. Por eso, lo femenino en el tarot hace referencia a esa actitud de recibir lo bueno que el mundo me da. Bien. Bueno, cuando estoy mirando el teléfono es porque para ver un poco las personas si alguien puede participar, si así lo desea en el programa, preguntándote aquellas cosas que estime conveniente, ¿verdad? Siempre relacionado con el tarot como trascendencia, no preguntar qué va a pasar mañana, ¿verdad? O sea, que podéis participar si así lo estimáis conveniente. Hay un tema que me ha gustado mucho, que es el tema de la música, ¿no? ¿Qué aporta la música? Tú que eres, bueno, catedrático, has dicho antes, ¿qué aporta la música para el ser humano? Y, por ejemplo, creo que hay ¿qué aporta el solfegio, ¿no? O qué aporta también, creo que es el 436, ¿no? No es la, eh, a ver si lo digo bien. El 436 es un poco la energía que aporta la música, ¿no? A ver, explícanos un poco, no sé si 436 o 432, no me acuerdo ahora mismo. Mira, había ya un filósofo en el siglo XIX, Schopenhauer, Ajá. que, que hablaba, digamos, tenía una gradación de las artes, la capacidad de que tenían de llegar a lo que es, él lo llamaba, no lo llamaba el ser, lo llamaba la voluntad. Es decir, en vez de llamar al ser, a lo que es el ser, lo llamaba voluntad. Es decir, era como una energía que simplemente tenía voluntad. ¿Voluntad de qué? De ser o de manifestarse. Entonces decía que el arte que más llegaba a la voluntad o al ser era la música. Entonces, no sé si eso será verdad o no, pero lo que sí es verdad es que la música, al no utilizar conceptos, bueno, si cantamos una canción con letras, sí, ¿no? Pero la música sola, la música sin texto, la verdad es que es un idioma universal. Entonces, al ser universal, es cierto que, no, que parece que tiende más a esa universalidad y a esa unificación de todas las conciencias y puede que nos lleve a sentir profundamente eh, lo que es la parte más espiritual nuestra. Así que sí es cierto que la música puede provocar eso, pero también lo contrario. Bueno, porque Siempre hay que tener en acuérdate, cuenta eso. lo que antes decías de los símbolos, ¿no? Es decir, esto se utilizaba en la época nazi, se utilizaba para motivar de alguna manera a las personas, ¿no? Es decir, que siempre ofrece la parte, digamos, más positiva y menos positiva, ¿no? Evidentemente, los símbolos se usan de una manera u otra. En el Tercer Reich es cierto, muy cierto, que hacían un uso de los símbolos con muchísima sabiduría. Así es. Eran símbolos bastante efectivos, nada más que hay que ver la esvástica, que la esvástica es un símbolo sagrado tibetano, que es un símbolo para ascender hacia la conciencia búdica, pero la esvástica del Tíbet tiene las astas al revés, ¿vale? Bueno, más bien, las astas del Tíbet están como estaban siempre, ¿no? Entonces, cuando llegaron los teólogos o los ideólogos del Tercer Reich, cambiaron la esvástica a una esvástica ascendente hacia la divinidad, como era la esvástica tibetana, a una esvástica descendente, una esvástica que nos tiende hacia abajo, como era la esvástica del Tercer Reich. Y eso fue utilizado conscientemente, porque ellos querían, su meta era el superhombre, pero para realizar el superhombre no lo hacían desde el plano evolutivo. No era que el hombre, el ser humano,
evolucionara para llegar a tener más conciencia, sino que era lo contrario, es decir, hacer descender la idea o la divinidad para, es decir, defendiendo, involucionando la divinidad para que el hombre pudiera llegar a ser superhombre y lo único que había que hacer era eliminar al resto que no lo eran. Es decir, todos los que fueran más torpes, más bajitos y más feos, pues había que quitárselo de en medio y quedarse con la creme de la creme. Pero todo eso está explicado con la esvástica, por ejemplo. Solo la esvástica, al revés que la tibetana, es decir, en sentido contrario, nos muestra el sentido descendente de la involución de la divinidad hacia nosotros. Y la esvástica tibetana es todo lo contrario. Es en la teología budista es desde lo que somos, desde lo humano, ascender a lo divino. Bueno, entonces, tradicionalmente, bueno, muchos años siempre los símbolos se han, en ocasiones, manipulado, se han manipulado, mejor dicho, para condicionar un poco al ser humano, ¿no? El tercer rey, por ejemplo, como tú decíamos, ¿no? Como tú decías. En la actualidad hay símbolos que se están empleando, digamos, no con una visión, digamos, de conciencia, sino justamente lo contrario. Pues todos los símbolos que se usan en el marketing. Ningún símbolo del marketing plantea ampliar la conciencia, sino vender. Sí, Entonces, vender un claro, es como producto se use el símbolo. vender un producto o vender una idea. O vender una idea o un voto. O, Claro, es lo mismo. Pero el símbolo vivido puro, desde una forma pura, es verdad que nos puede abrir la mente. Lo que provoca es libertad. Entonces, hay símbolos, por ejemplo, los del tarot de Marsella, que si nos desligamos del tarotismo, de lo que se dice por la tele y de la futurología, nos abren la mente. Nos abren la mente hacia otras dimensiones. Y eso provoca libertad. ¿puedes, ¿puedes poner algún ejemplo con alguna carta de tarot de lo que estás ¿Un diciendo? ejemplo de qué, Antonio? Por No, ejemplo, bueno, vamos a ver, venga, sí, vamos a practicarlo contigo. Mira, yo tengo aquí, voy a barajar y tú me dices que pare. para, Ahora dime una carta de un número del 1 al 22. pues, el 11. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, pues esta carta que tengo aquí, que ahora te la enseño, es la carta Sí. que es un mensaje para ti, Ah, muy bien. ¿vale? Entonces, ese mensaje para ti no es que yo lo diga, Lo ni ideal. que, si lo estamos jugando, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que el tarot es un juego como es la vida. Entonces, vamos a ver que tú estás aquí en este El momento colgado. como el colgado, ¿vale? Entonces, el colgado, lo primero que nos está diciendo es que ve el mundo al revés de cómo lo ve el resto de personas. O sea, estás entrando en una faceta de la vida en el que se están cambiando los valores. Si antes tenías unos valores y veías unas cosas, ahora eso está cambiando y casi que lo veas al revés. Pero esta experiencia, lo que sí nos marca es que es una transformación interior, la del colgado, que es solitaria. Nadie puede entender al colgado. Es como que en determinado momento la vida te sitúa en una serie de circunstancias que no puedes manejar, pero ¿qué hacen esas circunstancias? Los que están gestando un nuevo ser. El colgado, podríamos decir, que es como Cristo en la cruz. Es decir, es una etapa, ¿no? En el que toda la parte o toda la parte que es la personalidad caprichosa que hemos aprendido a través de la cultura, la dejo atrás y se va formando una alquimia interior para renacer a lo que se es. O sea, esta etapa, la etapa del colgado, es la misma etapa
que vivió, por ejemplo, el patriarca Jacob, cuando tuvo el sueño de la escalera y se fue a buscar a la que iba a ser su mujer. Pues fue engañado por su tío Labán durante 7 años, después no le dio a la que se había enamorado, le dio otra hija, lo engañó otros 7 años, estuvo sirviendo otros 7 años. Eso es esta etapa. Es como una etapa en la que las circunstancias que me están rodeando parece que no las estoy manejando. Pero ¿qué ocurre? Que después salió victorioso. Después luchó contra el ángel, le cambiaron el nombre de Jacob a Israel y se convirtió en una gran nación próspera. Entonces, el mensaje que puede dar esta carta es: ahora aguarda, porque hay algo más próspero por venir, si no se tiene prisa. Pues, 72 tacos la pizza ya es un poco relativa. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias. Gracias, Constance, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, me quedo un poco bloqueado, ¿qué quieres que te diga? Me queda, Bueno, te ha quedado colgado. me queda corta, efectivamente. Te ha quedado colgado como un péndulo. Pues entonces, mira, vamos a poner otra carta arriba Ah, para mover esta carta. Dime un número del 1 al 21. pues el 1. El No, 1, aquí perdón, el está. 10. El 10. Mira, Ya, no, si ya lo has visto ya nada. mira, aquí tenemos la otra carta que ha salido. El arcano 21. ¿Vale? Es decir, lo contrario, lo que se está viendo es el futuro. Es decir, ¿quién va a desbloquear eso? Si aquí hay un cuadrado, aquí hay un círculo. Si aquí hay alguien colgado, aquí hay alguien bailando de pie. Es decir, están justo al revés. Si este está vestido, aquí está desnudo. Si este es hombre, ella es mujer. Es decir, ¿quién me saca eso? La visualización de un futuro totalmente próspero que te aguarda, pero no próspero en cuanto Economía. económico, que no lo sé, que puede ser, ¿no? Sino es próspero en cuanto a una felicidad, ¿no? Como que la personalidad se merece de una vez por todas ser realmente feliz. Entonces, el mensaje que daría el tarot con esto es que espera, no tengas prisa, porque hay una felicidad inmensa aguardándote, que es esa felicidad que te has merecido durante toda la vida. Es como si hubieras estado trabajando todos estos años para lograr ese estado. Sí, lo creo, porque llevo haciendo programas de estas características 12 años y la verdad es que, bueno, pues sí, me proporcionan ¿Cuántos años llevas? ¿Puedes 12 decir años. el número? Programas de estas características 12 años. Mira, ¿qué número tiene esta carta? El 12, mira. ¿Vale? Entonces, lo que nos está diciendo es que este programa o este tipo de programa, como tú lo nombras, ahora mismo es verdad que está en la situación de un 12, es decir, como que está encerrado, como que no hay un crecimiento así, ¿no? No hay una expansión mundial, pero que como que se aguarde porque se vislumbra un éxito muy grande. Es decir, mi maestro Philippe Camoin decía: cuando esta carta salga al final, hay que decirle al consultante que el éxito es mucho más grande de lo que uno se espera. Así que el consejo que te podría dar es que piensa en grande, pero aguarda el presente, vívelo aceptándolo con felicidad, pero piensa en grande, porque hay un éxito mundial, cuando digo mundial porque se llama la Carta del Mundo, ¿vale? Un éxito que, bueno, sí es mundial, porque hoy en día, cuando uno tiene éxito en las redes, es mundial. Antes no, antes era éxito de España o de una provincia. O sea, hay algo en tu voz y en tu quehacer que puede tener esa característica para expandir un mensaje por el mundo. No sé si será verdad o no, ¿vale? Pero Estoy es lo que trabajando en ello. significan los arcanos. Estoy trabajando en ello. Algunas personas lo saben. Estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Bueno, oye,
preguntar alguna cosa, oye, que no sean explicaciones y tal, pero preguntar alguna cosa de lo que ha dicho Michelle, porque yo me he quedado un poco alerado, me he quedado un poco sin palabras, ¿no? Entonces me encantaría que dijerais. Bueno, los símbolos condicionan nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Y también la descondicionan. Ah, bien. Entonces, es que son las dos cosas. En lo que llamamos símbolos para el alma, que es esa vivencia que proponemos en nuestros grupos vivenciales y en nuestros talleres, lo que proponemos es que a través del símbolo hacemos un doble ejercicio. Primero vamos a condicionar nuestra mente al símbolo, pero no condicionar a lo que significa, sino a la vivencia del símbolo. Es decir, si yo decido vivir el arcano del loco, lo decido. Entonces me estoy condicionando a experimentar el loco para experimentar. Es igual que si yo decido leer un libro, pues me estoy decidiendo estar condicionando mi mente a esa lectura porque va a tener una influencia en mí. Es decir, la influencia del libro es, sin lugar a duda, me va a influenciar de una manera o de otra. Es decir, puedo seguir al autor o puedo hacer lo contrario de lo que dice, pero va a tener una influencia en mí. Entonces, el símbolo, cuando yo lo elijo, elijo que me condicione. ¿Pero para qué? Para abrir mi mente y descondicionarme de lo que me creo que soy. Por ejemplo, esta carta, el loco. El loco está representando al ser que camina sin ninguna cultura, por eso se le llama loco. Es hay un filo de la navaja que es sabiduría y locura. Es decir, cuando alcanzamos de verdad la sabiduría, los pueden tachar de locos. Es decir, cuando alguien tiene una idea que no es normal, te pueden tachar de loco, ¿no? Es como si a ti se te ocurre ahora algo que puede tener éxito y vas a luchar por ello y tus amigos te pueden decir, Antonio, pero tú estás loco, tú deberías hacer algo como más normal. Entonces, esa locura que nadie entiende, es la que me está mostrando mi verdadero camino y mi verdadero sendero, ¿no? Hay un místico sufí, un escritor, eh, Khalil Gibran, que tiene un cuento que se llama El Loco, ¿no? Y simplemente cuando alguien es lo que es, generalmente se le tacha de loco o de raro, cuando alguien es él mismo. Así que esta carta, si yo empiezo a vivenciarla, pues la voy a vivenciar en todas las facetas, en todas las facetas. Es decir, empiezo a condicionarme a vivir como el símbolo, pero empiezo a descondicionarme a vivir en lo que yo creo que soy. Entonces, el símbolo lo que hace es que me abre a nuevas experiencias, unas experiencias que me traen otro tipo de aprendizajes y me abro a eso. Entonces, es como un juego, es jugar al tarot, jugar a los símbolos. Entonces, los símbolos, es verdad que se han usado muchas veces para condicionar desde un estatus superior, para condicionar a los que están en un nivel inferior. Nosotros lo que proponemos es que aquí no hay nadie por arriba ni hay nadie por abajo. Aquí ninguno sabemos nada realmente de nada, ¿no? Estamos todos aquí viviendo y no es que alguien coja y llegue y dice, yo sé dónde estamos, estamos en el cosmos y yo conecto con las energías. Mira, aquí estamos todos viviendo igual, ¿no? Hacemos lo que podemos día a día, pero lo que hacemos es transmitir en símbolos para el alma una enseñanza que viene ya desde el antiguo Egipto y quién sabe si más atrás, que es transformarnos a través de los símbolos, pero con una idea de ser cada vez más felices, simplemente, ¿no? No es ni ser más guapo, ni ser más rico, ni ser nada, sino es ser simplemente más felices, que puede ser siendo guapo y rico, pero también puede ser siendo igual que soy ahora, me levanto un día por la mañana y tal y como soy ahora, me levanto feliz, sin ningún motivo, nada más que de ser yo mismo.
has dicho algo has dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Pero una de las preguntas que más suelen hacer o comentarios que suelen hacer es un poco cómo ser yo mismo, ¿no? Y cuál es mi misión de vida. Es una pregunta que es bastante usual siempre, de los programas que he hecho siempre, eh, muchas personas se lo preguntan. El, ¿Qué se puede responder a una persona cuando dice, oye, ¿cuál es mi misión de vida? Claro, porque yo creo que es vivir, ¿no? Vivir, ¿qué es vivir? Vivir, vivir, ¿no? Pero, ¿cómo tú lo puedes explicar de una manera más gráfica que se pueda entender? En principio nadie le puede decir la misión de vida a otra persona. Bastante tenemos cada uno con conectar con nuestras misiones personales. Lo único que se puede decir es que cuando uno está conectado con su misión, es decir, que está simplemente andando su camino, aunque en el camino haya dificultades, la persona tiene una sensación de paz en su interior que no se lo quita nadie. Aunque le vaya todo mal, aunque le critiquen y aunque no tenga éxito, si está en su camino, duerme tranquila. Pero si la persona no va por su camino, ya puede tener todo el éxito económico, le puede tocar las palmas a todo el universo entero y a Hollywood y todo el mundo diciéndole que es el mejor o la mejor, pero si no es su camino, no se siente bien. Bueno, y si no está interiormente feliz y contento, realmente no. Si no está feliz, Claro, ¿cómo? porque la única manera de estar feliz es recorriendo el camino de uno. Así que no podemos decir cuál es el camino de nadie. Lo único que podemos decir es que si no estás feliz, no estás haciendo tu camino. Y entonces tiene que ir probando senderos que te vayan dando felicidad. Y en ese probar, ese es el camino ya. Es decir, el mismo darse cuenta de lo que no es me va a llevar a lo que es. En la India se llama del neti neti. ¿Perdón? Neti neti. Es Neti, decir, neti neti en la India dicen el no no, la negación de la negación. Es decir, cuando un discípulo le pregunta al maestro quién soy, él dice neti neti. Y neti neti es decir, constantemente todos los días, no soy esto, no soy aquello. Es decir, lo que no eres. Lo único que puedes saber es lo que no va contigo. Y cuando quitas lo que no va contigo, empieza a emerger lo que es, lo que eres. Es decir, no hay que buscar lo que uno es, sino hay que ir desembarazándose poco a poco de lo que no es. Y así uno transita el camino de la vida hasta que muere. eh, Michelle, gracias por la explicación. ¿Quieres comentar alguna cosa más que consideres oportuno remarcar, decir, alguna cosa más que quieras compartir con nosotros como colofón final o como epílogo a este espacio? Bueno, yo, en vez de comentar yo algo, que yo soy simplemente una persona, vamos a dejar que los símbolos cierren todos estos comentarios. Entonces, yo le pediría a otra persona de las que están aquí por el público que me diga ya y me dé un número del 1 al 22. Manuel, Venga, José Manuel, cuando quiera me dices ya y paro de barajar. Ya, Y ahora dame un número del 1 al 22. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este es el mensaje que nos da el tarot a todos nosotros esta noche, ¿vale? ¿Qué carta hay aquí? Bueno, pues le vamos a dar la vuelta y es la rueda de la fortuna. ¿Qué es la rueda de la fortuna? ¿Veis ahí? Que hay como una manivela, una rueda que se mueve, es como una máquina. Philippe Camoin hablaba de esta carta como la máquina del destino, el tarot mismo, ¿no? El tarot, o lo que era el antiguo tarot. Pero yo me iría a lo que está aquí arriba, que es la esfinge. La única manera de conocer nuestro destino, diría la esfinge, cuando se encontró con Edipo, o cuando iban al oráculo en Delfos, al templo de Apolo, la esfinge, cuando le preguntaban por el futuro, daba una primera respuesta que era,
nótise autón en griego, conócete a ti mismo. Es decir, la esfinge lo que nos enseña es que la fortuna que yo tengo ahora es, o fortuna o desfortuna, el reflejo de lo que soy. Es decir, yo no soy alguien que está aquí puesto en el mundo en el que las circunstancias le van cayendo, ¿no? De una manera pasiva, sino que el mundo que nos rodea es realmente reflejo de lo que soy. Así que si yo me conozco y empiezo a ver que eso que hay fuera que no me gusta de las personas y del mundo, lo veo que hay en mí y lo transformo, de repente el exterior también se transforma. Es decir, si yo todo lo que veo afuera es negativo constantemente, es porque eso lo tengo en mi interior. Y si en mi interior eso cambia, lo de fuera se convierte entonces en positivo. Comienzo a ver el lado bueno de las cosas. Así que la fortuna, la verdadera fortuna, sería el conócete a ti mismo. Es decir, seguir el mandato de la esfinge, tener claro que tenemos ese poder. Así que la carta que nos ha sacado José Manuel no, nos dice eso realmente, ¿no? El que nos conozcamos, observemos, por ejemplo, alguien de fuera, ¿no? De fuera nuestra, quiero decir, alguien, cualquiera que no seamos nosotros, que esté en nuestro exterior, hay cosas que no nos gustan de esas personas, a veces, ¿no? Cosas que podemos criticar. Diría la esfinge, si tú estás viendo eso negativo, es que tú lo tienes. Pues si tú no tienes eso, por ejemplo, si tú ves en alguien envidia, es porque tú tienes envidia y sabes lo que es. Si no, no lo puedes ver en otro. Es decir, imaginaos un niño que nunca tiene envidia, ni sabe lo que es la envidia, no la puede ver en nadie, ¿no? Entonces, los fallos que yo veo en los demás son los que están ocultos en mi interior. Lo único que yo intento es que no se vea. ¿Entendéis o no? Cuando yo veo a alguien que me da mucho coraje lo que hace, si me da coraje de verdad, es que yo quiero hacerlo, pero yo me lo prohíbo. Por eso, las vecindonas de los corrales, ¿os acordáis, no? Estas, cuando criticaban a las mujeres, decía, mira esa que se ha acostado con la otra, mira esa que no sé qué. ¿Qué significa? Les daba coraje, sufrían con eso, pero era que estaban deseando. Eran personas que deseaban, que tenían una sexualidad efervescente, pero que se la habían dopado, ¿no? Y se la habían controlado. Y entonces, claro, como ve a alguien libre enfrente, pues lo critica. Entonces, la esfinge lo que nos enseña es que constantemente miremos nuestro destino en el presente. ¿Qué hemos construido? Pues eso que hemos construido es lo que somos nosotros. ¿Eh? No hay, nunca nos caen las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, es que siempre me tocan las mismas mujeres, los mismos hombres. Sí, pero ¿quién los ha elegido? Los eliges tú. Nadie llega, ningún ser superior llega y te dice, te tiene que acostar con esta o con este. Te acuesta tú. Y si tú te atrae ese tipo de personas, es que tú tienes eso, ¿entendéis o no? Porque es imposible que tú te puedas acostar con alguien que no sea, que no tenga afinidad energética. Es decir, todo lo que me atrae del exterior tiene afinidad energética conmigo. Así que la carta que ha sacado José Manuel es decir, conociéndome, conozco lo que atraigo. Y si lo que atraigo no me gusta, pues muy fácil, cambio por dentro. Pero me conozco primero, me acepto, me acepto. Y si hay algo que verdaderamente a mí no me gusta de cómo soy, no me flagelo, sino que intento transformarlo, me amo a mí y amo a los demás que tengan el mismo fallo. Pues imagínate que a mí me da mucho coraje la gente que tiene envidia, pues eso es que yo la tengo. Pero si yo empiezo a manejar mi envidia y aceptarla,
Yo voy a aceptar al otro cuando tenga envidia de mí porque yo también la tengo. Y así con la sexualidad y así con todo, con la libertad, con lo que sea, cada uno en diferentes etapas de nuestra vida nos tendremos que enfrentar a distintas cosas, ¿no? La envidia, la sexualidad, el amor, el engaño, el abandono, yo qué sé, la economía, el tener, no tener, los impuestos. Entonces, en cada momento, usemos la frase de la Esfinge. Michel, Conócete a ti mismo. sí, he visto una cosa que me ha sorprendido el libro. Ah, José Manuel, ¿te sientes identificado con lo que ha dicho Michel? Sí, perfectamente. La ley del espejo, esa siempre me ha llamado la atención. Me ha dado en el clavo. Muy bien. Oye, he visto una cosa, Michel, gracias, José Manuel. He visto una cosa que me ha sorprendido también, porque a José Manuel le ha dicho el 5 y la carta que le has puesto era el 10. O sea, era el doble que el 5, ¿no? ¿Eso tiene una significación o es multiplicar por 2 lo que él ha dicho? Mira, si él ha dicho el 5 y después sale el doble, es verdad que lo multiplicamos, pero vamos a ver qué es el 5. El 5 es la carta del Papa. Entonces, el Papa, Sí. si él ha dicho el 5 y le ha salido de su alma, ya esto tiene que ver con él personalmente, que es la carta del Papa, es, viene después del emperador, viene después del 4. Bueno, esto es no es matemática, ¿no? Pero vamos, después del 4 viene el 5. El 4 es el mundo de la materia, es lo material. Y el 5 son las meta necesidades. Entonces, puede ser que José Manuel esté ya en una etapa en el que lo material lo tiene asentado perfectamente, no tiene ningún problema en el mundo material, pero está ahora en una búsqueda de darle un sentido a su vida mucho mayor. Es decir, ya es vivir por un ideal, vivir para que quede la huella en este mundo, no porque él quiera que quede su nombre por las calles, sino es por dejar este mundo un poquito mejor de lo que se lo encontró. Eso es el Papa. O sea que a lo mejor, o sea, habiendo dicho lo de la carta del destino después, es que José Manuel puede que tenga un destino que cumplir que está ahora buscando. Es decir, un destino para dejar este mundo mejor de lo que estaba. Es decir, está surgiendo en él una necesidad, se llama, se puede llamar espiritual, pero no en sentido religioso, sino en el sentido de dejar el planeta de una forma distinta a como lo tenemos en la actualidad. No sé si esto resuena con él. Bueno, que conteste. Te doy paso, por favor. Totalmente, Te doy paso. totalmente. Bueno, pues ya nos mostrarás, ¿no? Te hará Antonio una entrevista, ¿no? Cuando ejecutes ese proyecto. Lo irá viendo, pues nos vemos cada día. Ah, vale, perfecto. Así es. Bueno, chicos, chicas, pues ya sabéis, amigos, que para las personas de Facebook digo que a partir de Semana Santa emitiremos en YouTube simultáneamente con Zoom. O sea, perdón, en Facebook lo colgaremos después de la emisión, no antes. Es decir, lo haremos en YouTube porque he pensado que es mucho más práctico para todos, ¿no? Entonces, amigos, pues únicamente agradeceros. Os recuerdo que mañana vamos a hacer una cosa realmente. Este fin de semana he estado en el Foro ACE en Torremolinos viendo. ¿Tú lo conoces, Michelle, el Foro ACE? ¿Tú lo conoces ¿El el qué? Foro ACE en Torremolinos? ¿El Fora? El Foro ACE, ¿lo conoces? No, no lo Bueno, conozco. Conozco Torremolino, pero no. bueno, el foro ACE, bueno, llevan 19 ediciones donde, bueno, han estado pues una cantidad de personas impresionante este fin de semana. Bueno, suelen hacer 2 a la semana, 2 al año, mejor dicho, y siempre suelen participar personas de bastante prestigio, ¿no? Entonces, ¿por qué decía eso yo? Ya se me ha ido un poco el santo al cielo. Ya se me ha ido el santo al cielo. Bueno, no sé lo que iba a decir. Y El estabas lío, hablando como de colgar el vídeo después. Algo así que estabas no, diciendo. no, bueno, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, en cualquier caso, exactamente, ya sé por qué lo decía. La doctora Lola Paricio, que ha dado una ponencia este fin de semana ahí en Nerja, perdón, en Nerja, en Torremolinos, Nerja es que donde va siempre.
dímelo, pues dímelo unos días Bueno, ahora estoy inmerso en la escritura de un libro que no paro A ver, horas y horas habla, y horas y háblalo, horas. No sé háblalo. cuándo lo terminaré, pero claro, aquí te emplazo a que cuando lo escriba hablemos del libro, como decía Umbral, ¿no? Como decía Umbral Humberto. era, ¿no? Decía, aquí se viene a hablar de mi libro. Bien, bien, bien. Anticípanos algo del libro, Michel. ¿Perdón? ¿Qué me Que has nos dicho? anticipes algo del libro, que nos anticipes algo. Ah, El el libro contenido. se llama La Rueda Revertida y es ¿Perdón? un libro de símbolos. La Rueda Revertida. Ajá. Es un libro sobre el símbolo, pero es sobre la vivencia del símbolo. Empezamos con una primera parte y ahí lo que explico es cómo usar el símbolo para transformarnos. Y entonces ahí enlazo con varias teorías. Entonces empiezo como a nombrar, por ejemplo, Panofsky, que en el siglo XX era un historiador del arte, cómo trabajaba el símbolo, después el método dialéctico de Hegel, pero ya después nos profundizamos en el método del estudio de la Biblia que usa los cabalistas, lo vamos a usar en el estudio del símbolo y los arcanos del tarot. Así que es un libro vivencial, es toda mi experiencia de 20 o 30 años de estudio del tarot y de mi alma constantemente y de estar aprendiendo de los grandes maestros y de mis alumnos también. Bueno, yo te emplazo, si te parece bien, Michel, a que hagamos un programa sobre el cábala, sobre la cábala, o la cábala, no sé cómo se dice exactamente. Porque creo que puede ser muy interesante aplicar la cábala al tarot. ¿Cómo lo ves? Perfecto, ¿Eh? perfecto. Cábala y tarot son dos ramas distintas, pero que se Funcional. intercomunican unas con otras. Ajá. Bueno, pues yo te mandaré ya días libres para el mes de abril, que podamos un poco pues hablar de ambas cosas y también de tu libro, ¿no? Y también de tu libro, ¿cómo no? Bueno, Bueno, no estará terminado en ya, abril, ya lo ¿eh? sé, pero La bueno, verdad que ya ir creando un poco ambientillo. Querido Michel, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por la explicación, gracias por, el, por esa lectura que has hecho. Bueno, pues gracias, gracias, gracias. igualmente, Bueno, muchas gracias de corazón. chicos, hasta mañana con Lola Paricio. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós.